Biblia, gracias hermano, entonces, disculpen, entonces yo tiré el agua. Entonces yo me vuelvo propenso a decir lo que se me antoje, ¿sí? Y puedo decir lo que se me antoje. No, la Biblia es solo la Biblia, es esto, es lo otro. Pero no es la Biblia, solo la Biblia, es mi pensamiento. ¿Cómo interpreta qué? La Biblia. Entonces hay un peligro en esto, en ese sentido de que la Biblia se interpreta sola. ¿Dijo quién? Martín Lutero. Martín Lutero dijo la Biblia y solo la Biblia, pero la Biblia se interpreta sola. El problema acá es que se han olvidado la segunda declaración de la Reforma Protestante. La Biblia y solo la Biblia, pero la Biblia ¿qué? Se interpreta sola. En ese tiempo Martín Lutero no tenía ¿qué? No tenía el espíritu de profecía, pero él tenía el espíritu de Dios para interpretar todos los versos, para interpretar la Biblia y vivir de acuerdo a esa luz. Pero ahora nosotros tenemos mucha más bendición. Tenemos el espíritu de profecía y nos ayuda a entender más claramente la Biblia, ¿sí? Pero ahora, ¿qué dijeron? En las 27 creencias dejamos el espíritu de profecía y ahora sí, cada quien, como los teólogos van a poner ahí su insight, van a poner ahí sus pensamientos, pues. Esa es la realidad detrás de las 27 y de las 28 creencias. Y si así sigue el asunto, hermanos, yo no sé cuántas creencias más sin el espíritu de profecía estén. Esta doctrina, recuerden ustedes, la doctrina del santuario es vital para el adventismo, ¿sí o no? Es la doctrina columna vertebral. ¿Cómo puedes echar el espíritu de profecía para atrás? A mí me hubiese gustado que en la escuela de teología me dieran esta historia, pero no, el que me dio clases, van a ver quiénes atendieron allí, porque hubo mexicanos que fueron allí. También lo puse para tener un buen tiempo. Ajá. Veo varias manos, por favor levántenlas. Vamos, así, vi ahí atrás, hermano. ¿No? Usted, hermano, primero estaba usted, perdón. Hermano Raúl y hermano. Exacto. Si me ayuda a pasarle, o pásele para acá, hermano. Y ahí le pasa el micrófono a los hermanos que Sí, yo digo que una ocasión le hacía la pregunta eso, ¿no? De que desechan el espíritu de profecía, pero ¿por qué la ponen ahí como una creencia? Una creencia donde realmente nosotros con eso mismo podemos no atacar, sino decir que ahí la pusieron ellos y ahora ¿por qué? Una evidencia, pues, ¿por qué la desechan, pues, por el piso, ¿no? Es un poco contradictorio, dice usted, mucho, ¿no? Bueno. Y históricamente nuestro movimiento es surgido de la profecía y es bíblico. Nuestro movimiento viene de la profecía de los 2300 días o años. Entonces no podemos hacer a un lado una doctrina que es la base fundamental de nuestra fe, por la cual existimos y somos. Entonces la doctrina del santuario está incluido dentro de la profecía de los 2300 días y años, lo cual si no existe ninguna de las dos, ¿qué somos entonces?
No podemos ser, porque nuestro movimiento surge precisamente de la profecía, y nuestro movimiento es bíblico, tiene fundamentos bíblicos, es que es nuestro bastión y nuestra única salvaguarda para poder reforzar nuestra fe. Entonces estamos en un riesgo, en un peligro muy serio de que se pueda ignorar esta doctrina, o que no se dé tal como lo está estipulado en el Espíritu Profecía y como lo dice la palabra de Dios, ¿no? Porque nuestro movimiento es bíblico completamente, viene de la profecía incluso, ¿no? Sí. De Daniel. Bueno, ese riesgo, hermanos, es el que se vive a cada 8 días en los templos adventistas. La gente no sabe de dónde viene. Repito, una hermana me dijo esta semana: ¿qué pasó el 22 de octubre? Le dicen a todos los hermanos: el día del niño adventista, el día del pastor. No, ya se olvidó. ¿Por qué? Porque no está ahí. Pero sí está ¿dónde? En la Biblia y en el Espíritu de Profecía, en la tipología del santuario. En el Espíritu de Profecía está sumamente aclarado, pero no está en las 27. ¿Qué vamos a creer? ¿Vamos a permitir que nuestros hermanitos sigan leyendo doctrina de hombre como inspirada por Dios, cuando echaron a un lado el Espíritu de Profecía? Hermano Luis, por favor. Sí, miren, yo pienso que todo el que conozca la doctrina adventista, primeramente tiene que conocer también para qué fue levantado el pueblo adventista, el mensaje que debe de llevar el adventista, ¿sí? Porque pues luego decimos, es que algunos temas sí son para unos y otros temas no son para otros, pero yo creo que todo el adventista tiene que conocer por qué es adventista, para qué fue levantado el pueblo adventista, ¿sí? Sí. Y de ahí partir hacia, porque eso te va introduciendo hacia las cosas de Dios, ¿no? Ahora, en cuestión de lo que estaban hablando también del ¿Del santuario? no, de cómo se vienen torciendo las cosas, bueno, pues ellos van a seguir torciendo la doctrina hasta donde más puedan, porque el día que acepten ellos la doctrina original, se les viene abajo el teatrito. Sabemos claramente, no, hay que decirle Sí. tal como es un negocio. Sí. La iglesia adventista es un negocio. O sea, Bueno, la organización. La organización porque nosotros adventista. somos iglesia adventista también. Bueno, nosotros ya sabemos, Sí. es un negocio, así como todas las denominaciones. Por eso tuercen las escrituras, por eso tuercen el espíritu de profecía los que tienen oportunidad de conocerlo. Y si el día de hoy algo les está lastimando, lo van a torcer otra vez. Sí, gracias. Y va a seguir siendo así. Pero el pueblo que fue levantado por Dios, si se prepara, si conoce por cuál es su destino del pueblo adventista, pues no va a poder ser engañado y se va a sostener en la verdad. Sí, la Biblia nos habla siempre de un remanente que va a permanecer. El hermano Peto, por favor. Vi que tenía levantada la mano, ¿es así? Sí, por favor, hermano. Yo creo que, pastor, hoy más que nunca tenemos que tener el interés de leer la Biblia y el Espíritu. Que ahora, con todo lo que usted nos trae, con todo lo que nos abre los ojos al ver, no es otra cosa más que todos los libros que se traen a la iglesia o que están llegando a la iglesia, más los que había, pues que no es de Dios, pues es del diablo, ¿no? Así es. Y todo era que el plan del diablo es el que teniendo éxito dentro de las iglesias, que el libro fulano, que el libro que el pastor, y los libros, los 60 y tantos libros olvidados. Entonces hay veces como que, hermanos, bien para nosotros debemos reconocerlo, cuando estuvimos ahí es más fácil o que nos atrae un libro escrito por el pastor Bullón, y bueno, pues como es un gran pastor, como se tenía considerado, pues hay que leerlo y hay que llevar la teoría ahora, ya no de la Biblia, sino del pastor Bullón, otros más, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener son muchos libros. Un hermano me preguntó, bueno, hermano, usted es hermano del, o sea, organizacional. Iglesia. Dice, ustedes entonces en sus reuniones, ¿qué es lo que leen si ya no leen
escuela sabática. Es lo que leemos, pues mucho de lo que tenemos que leer. En primer lugar, la Biblia, y en segundo lugar, los grandes libros del Espíritu y Profecía, que son realmente los que nos abren y nos amplían el conocimiento de todo lo que la Biblia nos... Así es. Gracias, hermanos. Sí, recuerden, una de las razones por las que un servidor trae este tema ahora es porque tenemos 168 años, este pasado 22 de octubre, de habernos formado como un movimiento entendiendo el santuario, ¿sí? Es hora de recordar dónde empezamos y dónde estamos y cuál es nuestro deber ante estas apostasías proclamadas en silencio en las 27 creencias, ¿sí? Y decir y proclamar a otros las verdades. ¿Seguimos con el tema, hermanos? ¿Sí? Porque hay mucho que uno puede ir aprendiendo aquí en estos temas. Ahora miren, bueno, ya vimos la declaración, se dijo que no había ¿qué? Santuario, ahí arriba. En el libro Cristo en su santuario, Elena de White y los editores de ese libro nos dicen lo siguiente, miren. No es de extrañarse que quienes en años posteriores apostataron de la iglesia de Cristo usaran la verdad de ¿qué? Del santuario como punto de ¿qué? De ataque. Ah, ya sé, aquí vamos a atacar. Lo que hizo de Montfort, lo que hicieron todos los... ¿Qué es abandonar la iglesia adventista? Es abandonar las doctrinas. Ellos han dejado de ser adventistas. Cristo en su santuario, página 13. Con Press Snook and Bricken, administradores de la Asociación de Iowa, que se apartaron de la iglesia a mediados de 1860, y con D.M. Camwright. D.M. Camwright. Yo traía un libro de él. Pastor de influencia que dejó la iglesia adventista en 1867 para convertirse en un acervo enemigo y crítico. No es extraño que las ideas panteístas de este siglo, expuestas y por médicos como ¿por qué? Pastores, atacaran directamente esta doctrina fundamental. Y repito, ya lo he dicho, la idea panteísta que Cristo está en todo, echa por abajo el santuario celestial. Porque si Cristo está en el pasto y Cristo está en la siguiente flor y si Cristo está en el arroyo, entonces ya no está en el santo ni el santísimo en el cielo. ¿Sí? Es sencillo, así lo ataca. Fue en relación con esto que Elena de White escribiera palabras de que el 20 de noviembre de 1905. ¿Cuáles fueron esas palabras de advertencias? Satanás, ¿quién dice? Satanás se esfuerza constantemente por crear suposiciones fantásticas acerca de qué tema, hermanos? Del santuario, acerca del santuario. Acerca del santuario. Degrada las maravillosas representaciones de Dios y ¿qué más? El ministerio de Cristo. Noten, Elena de White nos habla de dos cosas, nos habla de santuario y ministerio de Cristo. Ahora, lo que está aquí en las 27 creencias nada más nos habla de ministerio sin santuario. Para nuestra salvación en algo que satisfaga la mente carnal. Elimina su poder rector del corazón de los creyentes y pone en su lugar teorías, ¿qué, hermanos? Fantásticas, inventadas para invalidar las verdades de ¿qué, hermanos? De la expiación. Destruir nuestra confianza en las doctrinas que hemos considerado sagradas desde que se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez. ¿Cuándo se dio el mensaje del tercer ángel por primera vez? 1844. A partir de allí se da el mensaje del tercer ángel. De este modo se extirpa la fe en el mismo mensaje que ha hecho de nosotros un pueblo diferente y que le ha dado significado y poder a nuestra obra. Hermanos, ¿qué están haciendo ellos? Están extirpando la fe. Me vuelvo a la declaración de Elena de White. En el futuro, ¿cuándo dice Elena de White? En el futuro, ella está hablando al año 1905. Surgirán engaños de todas clases y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que ¿qué? Que no hay santuario. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. Esa doctrina de que no hay santuario está aquí.
No hay lugar santo ni lugar santísimo. Y si nosotros vamos directamente a la ley y al testimonio, fue insinuado ¿por quién? Por Satanás. Es tremendo, hermanos. ¿Sí? Lo que hace Fritz Guy en su artículo, nada más da la historia. Entonces un servidor agarra y lo pone lo que es espíritu, profecía y la Biblia, para hacer contundente el mensaje. Este es uno de los puntos que inducirán a apartarse de la fe. ¿Dónde podemos encontrar seguridad si no es en las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos, ¿qué? 50 años. Hermanos, la doctrina de que no hay santuario, no hay lugar santo ni lugar santísimo, por favor, es la número 23. Y la número 24. Sigue diciendo: aproximadamente por ese mismo tiempo, uno de nuestros pastores, a quien identificaremos como el pastor G, expuso la idea de que cuando Cristo regresó al cielo después de su ministerio en la tierra, fue la presencia de Dios. ¿No es eso lo que vimos anteriormente en la propuesta de Neil Wilson que estaba dando? Y que donde Dios está debe ser un lugar santísimo. Por lo tanto, el 22 de octubre de 1844 no se produjo su entrada en el lugar santísimo del santuario celestial, como creemos y enseñamos. Estos dos conceptos, el anterior y este nuevo, ambos contrarios ¿a qué? A la doctrina del santuario que sostenemos, indujeron a Elena de White a referirse varias veces a la solidez e integridad de nuestra fe. Ellos, los hijos de Dios, no deben inducir a nadie a dudar acerca de la personalidad distintiva de Dios o en cuanto al santuario y qué, y su servicio, por medio de palabras y de hechos. Pero ¿qué están haciendo ahora en las 27? Están induciendo al pueblo a creer eso. Están haciendo el trabajo del diablo. Todos necesitamos tener en mente el tema de que, hermanos, es una necesidad. Tú y yo necesitamos entenderlo. El tema del santuario. Dios prohíbe que la charla que procede de labios humanos cercene la creencia de nuestros hermanos en la verdad de que hay un santuario. ¿Dónde, hermanos? En el cielo. Estas son charlas cercenadoras. Lo que dice. El Señor desea que su pueblo se familiarice con ese modelo, con el santuario, teniendo en mente el santuario celestial donde Dios es todo y está en todo. Ahí está. La filosofía que ellos quisieron meter, ¿por qué filosofía? Aquí el espíritu de profecía rotunda y contundentemente los condena. Ahí está, Cristo en su santuario, página 15. ¿Sí? Bueno, sigue la reunión. Recuerden, la reunión se queda ¿dónde? Dicen, bueno, Wilson dice, bueno, le pasamos el asunto a otra persona. ¿Se acuerdan de eso? Sigue la reunión. Abril 25, 1980, 9:30 de la mañana. Reunión de negocios, la reunión 14. Van 14 reuniones. Neil Wilson, ahí está Neil Wilson. Vamos a ver qué dice Neil Wilson ahí. Es importante. Lo que ahorita estamos haciendo es repasando la historia. Y dice lo siguiente: la última noche, mientras algunos de nosotros estábamos durmiendo, otros estaban preparando el reporte del comité editorial especial sobre las declaraciones de las creencias. ¿Nos puede decir el doctor Jamil, presidente de ese comité, acerca del proceso usado, y nos puede traer este reporte esta mañana? Ya hay un reporte, pero lo llevó ¿qué? Un comité por allá. El pleno estaba durmiendo en la noche. Y un comité que no creía en el lugar santo y santísimo estaba elaborando las 27 creencias. Así es como trabaja el diablo. Mientras el pueblo duerme confiado en que unos poquitos están ¿qué? Guiándolo correctamente, pues el diablo usa esos poquitos. Por eso, hermanos, no hay cosa más clara, vuelvo y repito, que tú y yo estudiemos personalmente la Biblia y el Espíritu de Profecía. No hay cosa más clara. Entonces viene el reporte. El doctor Jamil dice: el comité se ha reunido generalmente desde que se designó hasta en la mañana.
nosotros hicimos lo mejor, había situaciones de tiempo, etcétera, etcétera. Déjeme, me paso. Él dice, ha habido sugerencias y todo eso. Aquí está más grande el asunto. Y lo hago más grande y luego se me olvida. Ajá. Y luego dice, ha sido nuestro objetivo guardar este documento que sea ¿qué? Corto. Debemos reconocer que debido a la cantidad fue imposible dar mucho tiempo a cada uno. No nos dio tiempo para analizarlo todos. Las 27 no tuvimos tiempo. Entonces fueron 27 creencias express, así se deberían llamar. 27 creencias express. No tuvimos tiempo. Algunas fueron aceptadas y otras metidas allí en el reporte que tiene en sus manos, y algunas fueron rechazadas. Yo pienso que se debe mencionar yo debo mencionar de las que no fueron aceptadas. No fue porque no eran verdaderas, sino porque no eran buenas. Dice, rechazamos algunas no porque no eran verdaderas, sino porque no eran ¿qué? Porque no eran buenas. Ellos lo decidieron, el comité, mientras todos dormían. Pues buenas para la intención del comité. ¿Sí? Seguimos leyendo y luego dice aquí, entonces hemos mantenido que sea corto el documento. Sí, esto no estará completo en todos los aspectos doctrinales. Bueno, hay mucho de lo que él dice aquí. Por ejemplo, dice acá, dice, algunas sugerencias tienen que ver con sombras de exposiciones doctrinales. Miren cómo le llaman, sombras de exposiciones doctrinales. Tan mucho como yo podríamos incluir esto, pero ahí había otras cosas que incluir. Yo pienso que nosotros necesitamos saber algún por ejemplo, dice acá, me voy aquí, aspectos de la doctrina del santuario se introdujeron, los cuales no habían aparecido en nuestra declaración oficial escrita en 1931. Pues sí, porque fueron ¿qué? Nuevas declaraciones. Entonces, fíjense, el pastor Wilson hace en ese momento 3 preguntas. Hace 3 preguntas para ver si ya todo está listo. Vamos a ver cuál es la primera pregunta que hace el pastor Wilson. Después de que Jamil termina de hablar, es mucho el discurso, donde dice, no tuvimos tiempo, aceptamos, había cosas que eran verdaderas pero no buenas. Entonces pasa el pastor Wilson habla y dice lo siguiente: gracias, doctor Jamil, por las buenas sugerencias y cómo ha sido el procedimiento. También hemos dado un reporte adecuado de cómo el comité funcionó y lo que está siendo presentado esta mañana. Ahora me voy en las flechitas. Todas las sugerencias y comentarios han sido extremadamente de ayuda. Yo le pediría a 4 miembros del comité, yo le pregunté a 4 miembros del comité las 3 preguntas. Primero, ¿se sienten razonablemente satisfechos con el trabajo que han hecho, tomando en consideración las sugerencias hechas por los delegados? Todos respondieron que estaban satisfechos. Sí, estaban satisfechos. O sea, ya que está el comité listo, a ver, ¿están satisfechos con todo el trabajo y las sugerencias? Sí, estamos satisfechos. Segunda pregunta que les hace Neil Wilson. Dice, las palabras humanas pueden ser improvisadas y se puede improvisar más adelante, pero se sienten satisfechos. Su segunda pregunta que les hizo fue la siguiente: ¿se sienten que esta declaración es mejor que la que hemos tenido? ¿Sienten que es más clara? ¿Piensan que es de más beneficio para la iglesia? Sin excepción, ellos fuertemente afirmaron que había sido un gran avance. Gran avance. Tercera pregunta que les hace. Mi tercera pregunta fue:
¿Ustedes piensan que esta declaración es digna de adoptarse en esta sesión? Sin ninguna vacilación, su respuesta fue sí, realmente es digna. ¿El comité? Pero es Ted Wilson preguntándole a un comité de qué? De 4. No a toda la conferencia general, ni al pleno. Es que, hermanos, me dice la gente que va a esas reuniones que en el pleno nada más se quedan unos poquitos. La mayoría agarra un tour para el pueblo de al lado, otro se va a ver el zoológico, otro así, del pueblo. Seguimos, abril 25, 1980, 1:30 de la tarde. Esto es interesante, ¿sí? Neil Wilson en ese momento dice, estamos repasando las creencias. Neil Wilson dice, regresemos a nuestras declaraciones fundamentales de fe. Yo espero que ustedes recuerden que no estamos realmente buscando qué palabras se prefieren, pero estamos buscando un consenso que sea más claro y que se declare de manera más clara, valga la redundancia, lo que creemos. Le vamos a pedir al secretario que nos lea, que nos la lea, por favor, y yo siento que nosotros debemos leerla en su totalidad. Después de eso, yo le voy a pedir les voy a hacer 3 o 4 preguntas. Yo quiero saber qué tan cerca nosotros estamos, si nosotros nos hemos unido, si necesitamos ya no tomar más tiempo para ver las palabras, si nosotros estamos malamente divididos, si es necesario más tiempo. Yo les preguntaré si en esta declaración, en su juicio, nos hemos apartado o hemos permanecido más cerca a las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista. Yo les preguntaré que en su investigación de corazón, que ustedes investiguen su corazón y se pregunten a sí mismos, si ustedes han debilitado nuestra posición teológica como representativos de Dios con su mensaje distintivo del mundo. Miren nada más, Ted Wilson le dice, yo le voy a preguntar después de escuchar todo esto, que le pregunten a su corazón si han debilitado las creencias. Es bueno preguntarle al corazón. ¿Corazón? ¿Has debilitado corazón? Las 24. No, la Biblia dice, Jeremías, engañoso es que el corazón. De hecho, cuando los mormones te visitan, te dice, examina tu corazón, hermano, para ver si Urias, su profeta de ellos, ¿cómo se llama? No, Joseph Smith, pregúntale a Dios en tu corazón y Él te va a decir si es o no profeta verdadero. Hermanos, con ese corazón falso muchos han ido a ese lugar, con los mormones. Ahora, Wilson, en lugar de decir, vayan a la Biblia, el Espíritu de Profecía, ya no podía decir Espíritu de Profecía, porque ya el encargado de ese comité había echado el Espíritu de Profecía abajo. Entonces ahora sustituyen el Espíritu de Profecía por el corazón. Una corazonada, dice el hermano. ¿Sí? Sí. Entonces, Neil Wilson dice, por favor, Elder Bot, por favor, lea el documento, todito. Entonces, dice Pastor Wilson, que era el chairman, el director, dice, lo leeré de la copia corregida, la cual tiene unos poquitos cambios. Hermano, es que van a cambios y cambios y cambios y cambios y cambios. Por eso no es bueno tener un panfleto de un ser humano para interpretar lo que la Biblia y el Espíritu de Profecía dice. Y luego dice, Neil Wilson está hablando y dice, ahora me gustaría conocer qué tan cerca estamos. Yo le voy a pedir una vez más, en su juicio, esto suena esta declaración suena al mensaje de los 3 ángeles. ¿Representa las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista como tú y yo las hemos creído? Este no es un voto. Aquellos que se sientan
justamente representados en las creencias fundamentales adventistas, por favor, exprésenlo levantando sus manos. Muchas manos se levantaron. Sí, somos adventistas con esas creencias. Es lo que les preguntó Wilson. A ver, todos los que están aquí sientan que estas creencias los representan, levanten las manos. Y en la sesión dice, many hands, muchas manos se levantaron. Sí, nosotros creemos lo que dice ese libro. ¿Entendemos el nivel de apostasía que se logró en 1980, hermanos? El pueblo ya no sabía la doctrina del santuario. Sí. Gracias, le dice Wilson, muchas gracias. Aquellos que sientan, miren nada más, who feel, no es el sentir. Aquellos que sientan que ustedes no pueden aceptar estas como una expresión de las creencias adventistas del séptimo día, por favor, levanten sus manos. Very few hands were raised. Muy poquitas manos se levantaron en contra. Eso nos muestra, hermanos, el desconocimiento de las doctrinas adventistas en 1980. Y luego vamos aquí, otra vez vuelven a la doctrina del santuario. Por eso recuerden, esto del santuario fue atacado. Otra vez vuelven a la doctrina del santuario. Y miren lo que dice aquí. Es aquí. Harold E. Metcalf, hermano director, se está refiriendo a Wilson. Yo tengo otra observación acerca del artículo 23 de Cristo en el santuario celestial y su ministerio. Aquí hay un comité que ha hecho un trabajo grande. Como sea, esta es una de nuestras creencias fundamentales, que no debe ser, ¿qué?, tocada. No se debe jugar. Sugiere una adición, que hay una tercera sentencia que diga: Él fue inaugurado nuestro sumo sacerdote y empezó su ministerio intercesor en el tiempo de su ascensión, con las siguientes palabras: la cual ha figurado por el ministerio de un sacerdote en el primer departamento del santuario celestial. Bueno, ahí hay un hermano que empieza a sugerir otra vez que se cambien a un poquito más claras. Y miren lo que le contestan. Miren lo que él dice: yo estoy al tanto de que algunas de las posiciones que se están tomando hoy, lo que yo entiendo, como yo entiendo claramente, y por qué las palabras son como están aquí. Pero yo creo que las palabras que yo estoy sugiriendo que sean añadidas, no debe, yo no digo que hay un lugar santo o qué, o santísimo en el cielo. Mira, ahí enfrente le está diciendo: yo no creo que hay lugar santo ni lugar santísimo en el cielo. Pero cambiémosle otras palabras. Hermano, esto fue algo tan descarado, pero tan descarado, que al terminar de hacer este estudio me sentí traicionado, porque yo estudié teología y llevamos una clase de las 27 creencias. ¿Sí? Y quizá ustedes también llevaron unas clases antes de bautizarse, no sé. Pero cuando uno ve aquí, dice: yo no quiero decir que hay un lugar santo, lugar santísimo en el cielo. Tan claro. Entonces miren, luego Neil Wilson, miren lo que le dice. Vamos a ver lo que le dice Neil Wilson. Neil Wilson: le voy a pedir ahora, ¿cuántos les gustaría ver la primera sugerencia de palabras añadida, indicando que esto tipificaba a los sacerdotes en el primer departamento del santuario celestial? Él, en lugar de ir a qué, a la Biblia del Espíritu, decía: a ver, ¿cuántos les quieren ver esto? Entonces miren, alguien lo interrumpe y le dice, Richard Hamill lo interrumpe y le dice: este es un asunto complejo, pastor, no es de levantar las manos. Este es un asunto complejo. Y le dice, mire lo que le dice este señor Richard Hamill: personalmente creo que Cristo empezó en el primer apartamento, la fase de su ministerio en el santuario celestial, cuando Él ascendió. ¿Ven las dos diferentes posiciones ahí, hermanos? Un presidente que dice, ya no sabía a quién decirle que levantara la mano.
Y este dice, yo sí creo que hay un lugar santo, pero gran cuidado debe ser tomado en la frase, porque Elena de White dice claramente que cuando Cristo ascendió al cielo, Él fue al lugar santísimo. Ay, hermanos, también que fue al lugar santo. Hermano, esas frases que estamos viendo, que analizamos en la mañana, son las que se toman. Vi a Jesús que ministraba ¿en dónde? En ambos lugares. Esas son las frases que se están tomando. Por eso decidí este tema que fuese completo todo, porque eso nos lo dicen a nosotros que vamos a la universidad. Qué bueno que ustedes no fueron. Sí, porque a uno le cuesta más quitarse todo eso, hermanos. Y luego le sigue diciendo, un cuidadoso estudio de este concepto y particularmente de Hebreos 9 revela de lo que estamos hablando acerca de la dedicación, entre otras cosas, del santuario celestial. Luego me voy para acá y dice, no se está refiriendo solo al ministerio del primer departamento, pero a todo el santuario. Nuestro comité notó estas declaraciones y las declaraciones iluminatorias de Elena de White, y entonces hemos puesto las frases de este artículo muy cuidadosamente, así que no excluimos ninguna de estos conceptos, los entendemos. Que ascendieron, que pasó cuando Cristo ascendió al cielo, entendemos. Dice, yo dudo yo dudo que nosotros estemos de acuerdo en este aspecto, y yo deseo que mantengamos las palabras como hasta ahorita están. Entonces, otra vez Neil Wilson dice, vamos entonces a tomar una expresión ahora, y entonces todo se quedó como estaba. Hermanos, el asunto del santuario fue un asunto tremendo. Después de ahí vinieron otros asuntos como la creación y otras cosas como el bautismo. Por ejemplo, no se decía que si los niños podían bautizarse, tomar la Santa Cena, perdón. En el asunto de la creación hubo algo que ahorita vamos a ver. Bueno, hermanos, ahí están entonces ya estamos entonces después se presentan ya las 27 creencias como están, y posteriormente, bueno, ahí aparece hasta los mexicanos en esa sesión. ¿Ven? Bueno, reírse un poco después de tanto. Sí. Después de todo fue aprobado México, delegados mexicanos. ¿Quiénes estuvieron allí presenciando toda esta apostasía? Delegados mexicanos: Samuel Guizar, Saúl Barceló, Guillermo Burce, Abel Carpintero, Ismael Castillo de la Universidad de Montemorelos, Miguel Castillo, Ana Corona, Jaime Cruz, mi maestro de griego, Esteban de la Cruz, Alfonso Flores, Francisco Flores, mi maestro de escritos de Elena de White, Agustín Galicia, vicepresidente ahorita, o no sé, pero algo de la Conferencia General, Samuel García, Carlos Godínez, César Gómez, Isaac Gómez, David Guzmán, Delia Guzmán, Homero Hernández, Armando Juárez. Ahí estuvo Pastor Armando Juárez, que su posición es esa, que no hay santuario en el cielo. Amado Martínez, Ismael Mendoza, Armando Miranda, Ismael, Silvia, Erwin Norton, Donato Ramírez, Eberto Ramos, Mauro Reyes, Pedro Romero, Eliasir Sánchez, Laurencio Sánchez, Tito Sánchez, Fernando Sosa, Alejandro Torres, Isaí Villarreal. Todos ellos presenciaron cómo la doctrina del santuario se vino para abajo. Todos ellos. Claro, una ventaja: la fraseología de todas esas 27 nada más estaba en inglés, no estaba en español. Una gran ventaja para que avanzara la apostasía. La historia continúa. Mire lo que dice.
tal vez tan importantes como las revisiones que se hicieron, son las que no se hicieron. Hay revisiones que no se hicieron. Ellas incluían unas cuantas sugerencias de que se especificara mejor la naturaleza de los días de la semana. Si nosotros vamos a abrir aquí se habla de días, pero no se dice que son 24 horas. Elena White dice que los días fueron de 24 horas. ¿Por qué? Porque esto se prestó para que muchos adventistas empezaran a decir, sí, son días, pero son días cada 10 de 1000 años. Sí, acaban en la Universidad de la Sierra, no menos de un año. Ahí andaban ya enseñando la teoría de la evolución y todo eso, y se tuvieron que poner alerta, y acaban apenas de sacar una declaración de que son días de 24 horas. Pero no está aquí. Entonces, ¿qué también omitieron? El comienzo del sábado, los lugares donde Cristo ministra en el santuario celestial, las maneras de apoyar financieramente a la iglesia, prácticas prohibidas tales como jugar barajas, asistir al teatro o bailar. Eso no se encuentra aquí. Es lo que dice Fritz Guy. Ahora, cuando uno ve ese asunto en inglés, es aún más importante, porque dice los lugares de Cristo, del ministerio de Cristo en el santuario celestial, places. En inglés es más enfático. Nos olvidamos del santuario. Muy bien, la naturaleza de los días de la semana, de 24 horas. Miren, la creación, creencia número 6 de miren lo que dice. Creencia número 6 dice: Dios es el creador de todas las cosas. En las escrituras, el relato auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra. ¿Días de cuántas horas? ¿O días de cuántos años? No lo especifica. Días literales o proféticos. Esto quedó abierto para el camino de la evolución que se fuera enseñando como en la Sierra, en la Universidad de la Sierra. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Profecía? Testimonios para los ministros, 135, miren lo que dice. Aquí me enfoco aquí. Cuando el Señor declara que hizo el mundo en 6 días y descansó en el día séptimo, se refiere a días de 24 horas que han señalado con la salida y la puesta del sol. Pero como dejaron a un lado el Espíritu Profecía, pobres los que sigan creyendo en las 24 creencias, 27, 28. Porque el pueblo sin profecía se disipa. Un hermano en Hidalgo me dijo que platicó con su pastor de toda la apostasía que había. Y me dijo, mira, con que yo tenga la iglesia unida, pero unida, que esté, aunque haya apostasía, pero que esté unida. Presidente ahorita de la Hidalgo veracruzana. Que esté unida, aunque haya apostasía, pero que esté unida. Entonces, miren, es que ya no pudieron poner ahí días de 24, porque el Espíritu Profecía lo votaron, hermanos. Así que en esta creencia parece que ahora hay, la Conferencia General, preocupada por lo que sucedió en la Universidad de la Sierra, finalmente acaba de sacar una declaración. Pero finalmente, después de tantos años, 30 años, ¿no? 1980, 90, 2010, después de 30 años, con Ted Wilson ahora, el inicio del sábado, cuando uno va allí, en este parrafito no se nos dice cuándo, y yo creo que este señor que está diciendo que es Fritz Guy está diciendo que aquí no se tomó en cuenta el inicio del sábado, porque cuando uno va al libro, tanto en los dos libros, sí se nos dice el inicio del sábado. El sábado comienza la puesta del sol del viernes y termina la puesta del sol del sábado por la tarde. Eso está aquí, en esta y en estas dos. Sin embargo, en el párrafo introductorio no está, ¿sí? Pero está ya explicado más adentro. Los lugares del santuario celestial, hermanos, ¿fueron qué? Fueron eliminados. Esto es lo que pasó. Fueron eliminados. Esta es la primera creencia, y en esa primera creencia, ahí está, en el cielo hay un santuario, el verdadero tabernáculo. En él Cristo lleva a cabo su ministerio en nuestro favor, poniendo a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio. Esto lo estudiamos en la mañana.
Cuando ascendió al cielo, inauguró su ministerio intercesor como sumo sacerdote, donde nos dice, en 1844, al final del periodo profético de los 2300 días, entró en la segunda y última fase de su ministerio expiatorio. ¿Dónde entró? ¿Quién sabe dónde entró? No dice. Quedó eliminado. Sí, son fases. Entró a una fase, muy bien. Entró a una fase, pero ya no entró al lugar santísimo. Quedó eliminado, hermanos. Eso también está en esta creencia, la creencia 24 horas, está lo mismo. Y si las comparamos, hay una pequeña diferencia en cómo se redactaron, pero en general están igual. Cuando en primeros escritos Elena White tiene un capítulo que se llama El Santuario, y se dice: se me ordenó entonces que observara los 2 departamentos del santuario celestial. ¿Cuántos departamentos? 2. ¿Ven cómo están echando para abajo la inspiración? ¿Sí? Dice aquí: también se me mostró en la tierra un santuario con 2 departamentos, se parecía al del cielo. Echaron abajo el libro Primeros Escritos. De prácticas prohibidas en lo que es la conducta cristiana, aquí no tratan lo que es el baile y las otras 2 cosas que decía el otro autor. Sin embargo, cuando uno va en lo que es la conducta cristiana, en esta parte de abajo donde dice prácticas prohibidas, sí hablan en contra del teatro y en contra del baile. Yo creo que el autor Fritz Guy se está refiriendo al párrafo introductorio, porque sí las hay allí. En cuestión, otra cosa que eliminaron de allí y que no dicen ellos es la naturaleza caída de Cristo. ¿Fue qué? Eliminada. Cuando uno lee las creencias, dice nada más hablando de Cristo, se convirtió verdaderamente en ¿qué? En hombre. ¿Sí? Y aquí está la otra creencia igual, se convirtió verdaderamente en hombre. Dios el Hijo. En este libro que se titula Tocado con nuestros, por nuestros sentimientos, el autor dice, fíjense lo que dice, hablando de las 27 creencias, el autor dice lo siguiente, dice: una exposición bíblica de las creencias adventistas del séptimo día. Durante la conferencia general en sesión de 1980, una nueva declaración de creencias se preparó. Varios autores se escogieron para preparar artículos. Un comité de 194 individuos de 3 divisiones fueron comisionados para criticar, recuerden, para criticar, no para escribir. Y un grupo más pequeño de 27 líderes se reunió para supervisar la preparación del libro. Y entonces miren lo que aquí dice: aunque el libro pueda aparecer una declaración oficial, los editores tomaron cuidado para enfatizar que este volumen no es una declaración oficial votada. Y hermano, esto está de la Review and Herald, ¿sí? Y luego dice aquí: debido a diferencias de opinión, la declaración votó en 1980, en la sesión de conferencia general, definir la naturaleza humana de Cristo en una manera precisa. Aquí lo dice. También se tocó ¿a quién? Se tocó al sumo sacerdote y se tocó al santuario del sumo sacerdote. ¿Sí? Ese fue el ataque muy sutil del diablo. Se tocó. Y cuando nosotros vemos aquí, simplemente aquí no dice que Cristo trajo la naturaleza humana caída, nada más dice fue también verdaderamente hombre. Porque a uno no les gusta que digan que Cristo vino con naturaleza humana caída. Sin embargo, el espíritu de profecía, hablándonos de eso, es tan contundente. Pero fíjense cómo echaron para abajo todas las doctrinas. Miren, hablando de Cristo, cuando Cristo estaba allá en el cielo y les dijo a los ángeles que iba a venir, también les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con Él, fortalecerlo, que tomaría la naturaleza caída ¿de qué? Del hombre. ¿Por qué eso no lo pusieron aquí? Porque uno ya no cree en eso. Aquí también es la página 151. Y miren, Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de que por haber causado la caída del hombre lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre, ¿qué? Caído. Hermano, hasta el diablo sabe que Cristo tomó la naturaleza caída. Ahora los teólogos no saben lo que sabe el diablo. ¿Entendemos?
Cristo dijo, voy a ir allá abajo y voy a tomar la naturaleza caída de ¿quién? El diablo escuchó eso y reunió a sus ángeles. Cristo va a tomar la naturaleza caída del hombre. Ahora los teólogos se reúnen. No es cierto, no la tomó. En ese aspecto, el diablo sabe más que los teólogos. ¿Sí? En ese aspecto. Sí, sí. Sí. Ujú. Hermano. Sí, si se dan cuenta es ir en contra de todo lo que dice el Espíritu de Profecía. Sí, es ir en contra. Y por eso les comento, un hermano recibió la visita de un pastor y dijo, sí, vamos a hablar de esto, pero solo con la Biblia, no Espíritu de Profecía. ¿Por qué? Porque ya saben que estas declaraciones con el Espíritu de Profecía no pueden ser apoyadas. No, al contrario, son derrotadas. Mientras nuestro hermano busca una frase que quiere compartir con nosotros, seguimos leyendo. Hay varias frases, hermanos, que nos hablan de que Cristo tomó nuestra naturaleza caída, sin embargo, ahora las han eliminado de aquí. Sí. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? Ya lo encontró, hermano. El hermano nos va a decir algo. Perdón. Es de la página 53, que de hecho se podría preguntar a cualquier adventista tomando las 28 creencias en base a este párrafo que básicamente concluye acerca de la naturaleza de Cristo, y a cualquier hermano se le podría preguntar, oye, ¿tú qué entiendes o qué concluyes a partir de esta definición de creencia acerca de la naturaleza que tomó Cristo cuando vino? Dice así, la humanidad de Cristo no fue la de Adán, esto es, la humanidad de Adán antes de su caída. Tampoco fue la humanidad caída, esto es, la humanidad de Adán después de la transgresión en todos sus aspectos. No era la humanidad original de Adán porque poseía las debilidades inocentes de los seres caídos. No era la humanidad caída porque nunca había descendido a la impureza moral. Por lo tanto, era en el sentido más literal nuestra humanidad, pero sin pecado. Entonces, pues ninguna. No era ni esto ni lo otro. Gracias. ¿Qué hicieron? Echaron otra vez más a un lado el Espíritu de Profecía. Miren lo que dice aquí. Esto es Mensajes Selectos, tomo 1, 299. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición, ¿qué? Caída. Esa es una apostasía, como decía mi abuelita, a ojos vistos. Es la apostasía omega. Wilson dijo, algunos rumoran que aquí se va a meter la apostasía omega. Muy bien lo dijo, y parece que fue profeta, porque se metió. Estamos viendo las doctrinas que fueron ¿qué? Alteradas, cambiadas, todo por un comité, y ese comité echar abajo y no creer en el Espíritu de Profecía. Cuando vamos a la doctrina número 12, la iglesia, doctrina número 12 de la iglesia, miren, yo le voy a preguntar, hermano, ¿qué iglesia? La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesa que Jesucristo es Señor y Salvador. Como continuadores del pueblo de Dios del Antiguo Testamento se nos invita a salir del mundo. ¿Pero qué iglesia, hermanos? La iglesia es comunidad ¿de qué? De creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y Salvador. ¿Ustedes creen que eso es la iglesia? Bueno, le voy a pasar esto. El Concilio Mundial de Iglesias tiene la misma declaración. El Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesa al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. ¿Qué dice acá? La iglesia es una comunidad ¿de qué? De creyentes que confiesa a Jesucristo es Señor, allá dice Dios y Salvador. ¿Qué iglesia? Es la iglesia ecuménica, pues.
Sí, pero ¿qué iglesia? Sí, la 28 creencias. Dice, son los fieles de todas las edades. ¿Los fieles a qué? Este es un artículo tan general. Dice, la iglesia recibe instrucción de la palabra, la iglesia celebra la cena del Señor, la iglesia sirve a toda la humanidad, la iglesia proclama el evangelio, la iglesia deriva su autoridad de Cristo, la iglesia es la familia de Dios. ¿Qué iglesia? A ver, esta es nuestra creencia, que hay una iglesia así que es familia de Dios. ¿Qué iglesia? Una iglesia que cree casi en su declaración inicial lo mismo que el Concilio Mundial de Iglesias. Porque la siguiente doctrina es el remanente. Y yo le puse el remanente o la iglesia remanente. Pero cuando uno va a esa doctrina, miren cómo empieza el remanente y su misión. Dice, la iglesia, ¿qué dice? Universal, está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo. La iglesia universal es la que andan anunciando ahí en la televisión, ¿o no? Obviamente la intención tratan de decir que la iglesia, ¿qué? La iglesia en todo el mundo, pero es universal, es católico. ¿La iglesia qué? ¿Universal o la iglesia católica? También se podía entender así porque el concepto universal es ¿qué? Católico. ¿Son todos los que creen verdaderamente en Cristo? Pero en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se ha llamado a un ¿qué? A un remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A ver, hermanos, pregunto, ¿ese remanente es iglesia o no es iglesia? ¿Ese remanente es iglesia? Pues aquí ustedes no van a encontrar que ese remanente sea iglesia. Sin embargo, la sierva del Señor dice, pero los apóstoles, los últimos escritores de la Biblia, nos dan un cuadro claro de los acontecimientos de los últimos ¿qué? De los últimos días. Me voy para acá. El apóstol Juan identifica a los miembros de la iglesia de los últimos días como ¿qué? La iglesia ¿qué? Remanente. ¿Dónde está eso en las creencias? ¿Qué es iglesia remanente? No hay. No hay iglesia, nada más hay remanente. Y la iglesia es esta, la muy general. Esa es la iglesia. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que si ustedes se dan cuenta, lo que nos está ayudando a entender todo es el espíritu de la profecía? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta iglesia remanente también tendrá el testimonio de Jesús. Ahora, ¿saben por qué? Porque a los adventistas los acusaron de que ellos se autollamaban o autodominaban la iglesia remanente. Y dijeron, no, la iglesia remanente son todos los fieles que están en todos los lugares. Hermanos, esos llegarán a ser la iglesia remanente cuando salgan de Babilonia y acepten la verdad bíblica tal como es. Serán iglesia remanente. Pero mientras no podemos estar jugando nosotros con conceptos ecuménicos. Se hará pasar por gran prueba y angustia. ¿Y a la iglesia qué? Remanente. Eventos de los últimos días 217. Repito, una vez más, en el remanente y su misión no se le dice que es ¿qué? Iglesia. Por eso no es bueno confiar en declaraciones humanas. Es más, si ustedes entran al sitio oficial de Elena de White, ahí está iglesia remanente, iglesia remanente, iglesia remanente, iglesia remanente. Hasta hay un capítulo que se llama la iglesia remanente. ¿Por qué no lo pusieron en el espíritu de profecía? Una vez más, hechas con una ocasión que eches abajo el espíritu de profecía, para todas las demás doctrinas, el espíritu de profecía no sirve. Hermano, ya los veo cansados. Pero ya voy a terminar. Es que es un tema largo. Estoy resumiendo una historia de 30 años. Aquí está otro. ¿La cena de qué? La cena del Señor. La cena del Señor está aquí en la creencia número 15, en este. Porque me baso en este, pero también está en el otro lo que vamos a leer. Miren lo que dice aquí. Dejen que pase ese ruido. La cena del Señor. Miren lo que dice. Entre los protestantes el nombre más común que se le da al servicio de comunión es ¿qué? Cena del Señor. Otros nombres son la mesa del Señor,
el partimiento del pan y la Eucaristía. ¿La qué? La Eucaristía, en un sentido, en una referencia al aspecto de bendición y agradecimiento del servicio. Hermano, yo me metí al sitio de internet de Elena White a buscar si ella usaba la palabra Eucaristía en sentido de agradecimiento. No lo usa para nada. Pero recuerden, cuando se tira una vez el fundamento del Espíritu de profecía, se abre el paso, se abre la compuerta para que se acepten conceptos católicos y espiritistas en las creencias fundamentales. Y celebración, ahí está. Ahora miren, cuando uno va, ahí está Eucaristía. Cuando uno va al diccionario de la Real Academia a ver qué es Eucaristía, miren lo que dice. ¿En dónde dice? ¿En la iglesia adventista? ¿En la iglesia protestante? ¿Qué dice? En la iglesia católica, ¿qué es? Hermanos, no es en el mundo protestante, es una mentira que le están dando al pueblo. En la iglesia católica, sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual, por las palabras que el sacerdote pronuncia, se transustancian el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando el sacerdote dice, este es el cuerpo, esta es la sangre de Cristo, realmente es el cuerpo y realmente es la sangre. Y llegan a ser realmente Cristo, y Cristo es otra vez crucificado, es el sacrificio, y entonces en ese momento ellos adoran la hostia. Es la adoración idólatra de pan. Adoran al pan. Eso es ¿qué? La Eucaristía. Y miren lo que dice aquí. ¿Y la Eucaristía? Dice entre los protestantes. En primer lugar los protestantes nunca creyeron en el término católico de Eucaristía. Lo pusieron como la cena del Señor. Es más, miren lo que dice más adelante. Miren lo que dice aquí. Porque ustedes van a ver por qué están poniendo todo esto. En este mundo lleno de divisiones, dice, la comunión colectiva ¿con quién? Con Cristo. En este mundo lleno de divisiones y conflictos, nuestra participación colectiva en esta celebración contribuye ¿a qué? A la unidad y estabilidad de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿Ah? ¿Qué iglesia están buscando unir con la cena del Señor? Es que es un concepto vago, porque como ya hay una doctrina de iglesia y hay otra de remanente, ¿a cuál perteneces tú? Ahora, si vas a celebrar, como dicen ellos, la cena del Señor es importante para la unidad y estabilidad de la iglesia. Más abajo dice, se alude aquí al hecho de que el pan de la comunión se parte en muchos pedazos, los cuales comen los creyentes. Y así como todos los pedazos vienen del mismo pan, también todos los creyentes que participan en el servicio de comunión se unen con Cristo. Aquí abajo, al participar juntos de esta ordenanza, ¿qué dice? A ver, ¿cómo entienden eso? Al participar juntos de esta ordenanza, los cristianos pueden participar juntos. La Eucaristía. Los cristianos, miren lo que dice, los cristianos demuestran públicamente que están ¿qué? Unidos entre sí y que pertenecen a una gran familia cuya cabeza es ¿qué? Cristo. ¿Qué entienden con eso? Es ecumenismo total. Cuando todos los cristianos, hermanos, si ustedes leen el concepto católico de Eucaristía y ecumenismo de la Iglesia Católica, el objetivo final de la Iglesia Católica es que todos los cristianos participen no en la cena del Señor, sino en la Eucaristía. Pues este concepto lo tenemos ahí. Dice, algunos protestantes también usan el concepto de Eucaristía.
Después se va el concepto de la cena del Señor. Cuando todos los cristianos participen de la cena del Señor, demuestran que están unidos entre sí. Pero ¿qué dice la profecía? ¿Qué dice el Espíritu de profecía? Que se van a unir en puntos ¿qué? Comunes de doctrina. Y parte de ese punto común de doctrina, ¿qué es, hermanos? ¿Sí? Sí, aquí está. He hablado esto ya con ustedes. Pero en 1980-81 en Lima, Perú, se firmó un documento. Todos los protestantes firmaron. Reconocían el mismo bautismo en todas las denominaciones, el mismo sacramento eucarístico y el ministerio. Eliminaron la cena del Señor. Y esta es la respuesta adventista a ese documento, diciendo: en ocasiones los adventistas de séptimo día se refieren a la Eucaristía como sacramento. Hermanos, nosotros no creemos en el sacrificio del pan y el vino, ni lo adoramos. Eso es Eucaristía. Ser conscientes del carácter sagrado de la celebración de la Eucaristía. Nosotros no somos conscientes, ni es carácter sagrado. Elena White le llama herejía. Y vamos a ver la cita. Elena White le llama herejía. La respuesta de los adventistas es que es un carácter sagrado la Eucaristía. Me da coraje, mejor le cambio. Sí, mejor vamos a ver lo que está escrito. Miren, Conflicto de los Siglos, página 56. Está en el capítulo 3. Antes del párrafo que dice en el siglo III, es el párrafo antes, en el siglo XIII. Antes de eso está esta declaración. Y dice: la institución bíblica de la cena del Señor fue sustituida por el sacrificio idolátrico ¿de qué? De la misa. Los sacerdotes papales aseveraban que con sus palabras podían convertir el pan y el vino en el cuerpo y sangre verdaderos de Cristo. Y luego aquí se hace referencia a the real presence. Ahorita vamos a ir para allá. Con blasfema presunción se arrogaban el poder de crear a Dios, creador de todo. Se les obligaba a los cristianos bajo so pena de muerte a confesar su fe en esta horrible ¿qué? Herejía que afrentaba al cielo. Hermanos, la Eucaristía afrenta al cielo. ¿Por qué lo ponen aquí? Porque se olvidaron del Espíritu de profecía. Es más, ¿de dónde se toma esto? Esto vamos al apéndice del Espíritu de profecía. Y cuando uno va al apéndice del Conflicto de los Siglos, miren de dónde lo están tomando. La sierva del Señor consultó este libro que se llama Respecto a la doctrina de la misa, página 64, véase la obra del cardenal Wiseman. Repito, se está refiriendo a la página 64 de ese libro, ¿sí? La presencia real del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿en dónde? En la Santa Eucaristía. ¿Y cómo le llama Elena White a esto? Herejía que va en contra ¿de quién? De Cristo. ¿Entendemos, hermanos? La Eucaristía es una herejía que va en contra ¿de quién? De Cristo. Pero vamos a ver hasta dónde ha avanzado su influencia. Pues este tema se llama las 27 creencias, su origen y qué más. E influencia. En el himnario en inglés está este himno que quizás no se vea mucho aquí, pero dice: quebremos el pan en nuestras rodillas, quebremos juntos el pan en nuestras rodillas. Cuando caigo en mis rodillas, con mi cara hacia el sol naciente, oh Señor, dame de tu misericordia. ¿Qué es eso? Es la Eucaristía. Este tema lo discutí con el pastor Gambetta. Los dos estuvimos de acuerdo que eso era el tema de la Eucaristía. Está en el himnario adventista en inglés. Ustedes dirán, bueno, es que es solo en el de inglés. Tomemos el vino juntos de nuestras rodillas, tomemos el vino juntos de nuestras rodillas. Cuando caigo en mis rodillas, con mi cara hacia el sol naciente, oh Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, Ave María, ten misericordia de mí. ¿Recuerdan ese frase? Niño de la torre viviente, ten misericordia. No sé cuántas cosas dicen ellos. Ajá. No sé si existe eso. Ah, en el nuevo himnario adventista está ese himno, pero le cambiaron. En el nuevo himnario adventista, el himno número 585
de rodillas partimos hoy el pan. Pero le cambiaron. Le quitaron, de rodillas partimos hoy el pan, de rodillas partimos hoy el pan, y en lugar de decir con mi cara hacia el sol naciente, le pusieron un canto, un coro. Y contritos aquí nos postramos ante ti, Señor, escucha nuestra voz. Luego otra vez, de la copa bebemos hoy, de la copa bebemos hoy, Señor. Y otra vez cambiaron esto por un coro, te alabamos con gozo, Señor, te alabamos con gozo, Señor. Y otra vez, pero el mismo himno, la misma tendencia teológica, ahí está, pero solo que se lo han cambiado. Y hay grupos independientes, grupos de sostén propio, que ya andan cantando estos cantos. ¿Sí? Pero miren hasta dónde va llegando la influencia. Ahí está comparado en el enfoque de nuestro tiempo. ¿El mensaje de qué? De la Santa Cena. Mensaje de la Santa Cena. Mire lo que dice ahí. ¿Cómo? ¿Quién lo escribió? ¿Quién escribió ese artículo? Ese artículo lo escribe Armando Juárez. Armando Juárez, el que fue allá en Dallas, Texas y todo eso. Sí, vino a Villacuapa a contradecir todo este movimiento. Miren lo que dice. Millones de cristianos celebran este rito de distintas maneras. ¿Es cierto eso, hermanos? Hay una sola manera, la cena del Señor. ¿Serán cristianos los que celebran ese rito, como dice él? No, Elena de White le llama herejía, afrenta contra el cielo. Ahora, miren lo que dice aquí. Ahí está. Hoy como cristianos a participar de la cena del Señor o Eucaristía, se nos invita a hacer tres cosas: recordar, proclamar y esperar. Ahí está, o sea, si tú te basas en un documento que no es a la ley, al testimonio, hermano, camino hacia Roma vas. Eucaristía, ¿cómo le llama la sierva del Señor a eso? Una herejía, hermanos. Afrenta ante el Dios del cielo. ¿Cómo pues entra en la cabeza de estos señores poner esto? ¿Por qué? Porque si tú te olvidas del espíritu de profecía, te haces católico. ¿Sí? ¿Aceptas cualquier concepto, hermano? Hermanos, se votó también ahí en Dallas que antes de las 28 creencias fuera un preámbulo, y esto debería ir, lo cual no viene aquí. Y miren lo que dice. Lo que debería ir aquí, lo que se votó, no dice: los adventistas del séptimo día aceptan solo la Biblia como su credo. Afirman que las Sagradas Escrituras enseñan ciertas creencias fundamentales. Estas creencias presentadas aquí reflejan la manera en que la iglesia entiende y expresa las enseñanzas de las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, eso que se votó allí no viene. No viene, el preámbulo no viene. Vamos, terminado. Desafortunadamente ese preámbulo ha sido ignorado en el libro de las creencias adventistas del séptimo día, que publicó el Departamento de la Conferencia General Ministerial. En las escuelas sabáticas de 1988 que se dedicaron a las creencias fundamentales, ese preámbulo tampoco salió. En la revista Ministerio de agosto de 1995 tampoco salió. Nada salió. Entonces, finalmente reflexionemos un poco. Dice él, bueno, no fue formada por un individuo o un grupo, se buscó incluir a eruditos en ciencias y en teología, pero dice, debiera haber habido más participaciones de la mujer. Es una declaración masculina. En lugar de decir que se olvidaron del espíritu de profecía, dice, nos olvidamos de incluir a las mujeres. ¿Sí? Dice, también nos olvidamos de incluir a miembros que no tienen fluidez en inglés. Sí. Los australianos dijeron que la número 23 estaba diluida y era hasta una capitulación.
Y luego dice, esto me llama la atención, porque es un desafío. Así que después de todo, ¿es que dice? ¿Es un credo? Desde un punto de vista, indudablemente lo es. Una declaración formal, oficial y por lo tanto, ¿qué? Autorizada, y le pone ¿qué? Entre comillas, de creencias. ¿Es qué? Un credo. Esto es así, no importa que las primeras líneas insistan que los adventistas del séptimo día aceptan como su credo solo la Biblia, y no importa que Wilson asegura a los delegados de la conferencia general que la iglesia adventista del séptimo día no tiene un credo como tal. Por lo tanto, afirmaciones de que no se trata de un credo dan la impresión de ser no que genuinas. Es una mentira, ¿sí? Y finalmente, hermanos, en San Luis, Missouri, 2005, siguió creciendo todo esto y se aumentó la creencia número 11, que es la 28, pero es la número 11 en este librito. Y esa creencia se titula ¿Creciendo en quién? En Cristo. ¿Y para qué leerla después de todo, hermanos? ¿Para qué leerla después de todo? Creciendo en Cristo. No se puede crecer en Cristo si no hay fe, que esta es la iglesia verdadera y que Dios puso su característica, esta iglesia verdadera, a la ley y al testimonio. ¿Cómo podrán crecer en Cristo desdeñando el espíritu de profecía? ¿Cómo? No se puede, hermanos. No se puede. Estoy terminando ya, no se desesperen. El nuevo voto bautismal. ¿Sabían ustedes que en el manual de iglesia ya hay dos votos? Está el voto normal y el voto alternativo. Así que si hay voto alternativo, hay adventistas alternativos. ¿Cuál es el voto alternativo? Vean ustedes en el manual de iglesia del 2010. Ahí está, ustedes lo pueden ver. Bautismo, voto de aceptación. Ahí está, voto de aceptación, voto y voto ¿qué? Alternativo. Hay dos votos. Está el voto normal y el voto alternativo. Entonces entrarán al cielo alternativamente. Número 2, escuchen bien. Y con esto se da, creo, la estocada final a este tema. ¿Acepta usted la enseñanza de la Biblia tal como se expresa en la Declaración de Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y promete por la gracia de Dios vivir en armonía con dichas enseñanzas? ¿Ah? ¿Acepta usted la Biblia? ¿Dónde tengo mi Biblia? Aquí. Sí, pero es un voto ya oficializado. Es un voto con 3 preguntas nada más. Las otras son 13 preguntas, creo. Pero para hacerlo más chiquito, esto lo pidieron los australianos. ¿Acepta usted la Biblia tal como es expresada en la 27, en las creencias adventistas? O hermanos, ¿cómo debería ser? ¿Acepta usted la Biblia tal como es expresado ¿dónde? En el espíritu de profecía. Exactamente, gracias, y me gustó eso. Acepta la palabra de Dios tal como es expresada por los hombres, por la boca de los hombres. Pues estos bautismos, hermanos, desde 1980, quieranlo o no, han estado siendo bautismos alternativos, aunque el voto vino después. No tenemos otra fuente más segura. Podemos repetir todos esta noche el verso: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hermanos, que Dios les bendiga, sean fieles a lo que ya saben que deben ser fieles. Repito, después de 168 años, podemos resumir que doctrina adventista hay muy poca. Y de ustedes depende que esto siga adelante, hermanos. No sé si hay un comentario final, hermanos. Yo sé que el tiempo fue récord, pero era necesario, porque fue un resumencito que dimos. Comentarios, hermano. Yo creo que todos, y es la inquietud mía en lo personal, que deberíamos hacer un esfuerzo
por estudiar los libros del Espíritu de Profecía, porque particularmente aquí en la Ciudad de México, pues cada día estamos más imbuidos o más ocupados de las cosas de este mundo, y necesitamos hacer un esfuerzo para que realmente podamos, si no estudiar al nivel de profundidad que lo está haciendo el pastor Maya, por lo menos que tengamos una lectura más seria del Espíritu de Profecía, porque precisamente por eso es que muchas de las cosas que el pastor detecta para nosotros pasan desapercibidas, porque no tenemos esa decisión, porque es una decisión finalmente de estudiar ese material que pues está a nuestro alcance de alguna manera, porque si no tenemos físicamente los libros están en internet, en PDF, y se pueden descargar fácilmente, y uno, si no los imprime, por lo menos tiene la posibilidad de bajarlos. Ahora que están de moda los iPads, ¿verdad? Pues tener ese material a la mano y estudiarlos.